Bueno, buenas tardes. Hemos llegado a la época más caliente de la historia argentina. Tenemos un año con dos elecciones muy cercanas, Cámpora y Perón, y uno se da cuenta de que el pasado está otra vez muy cerca del presente. Fue un año muy complejo, muy dramático, no solo ni particularmente por las elecciones, los dramas pasaban por otros terrenos además del electoral. Invitamos para hablar de esto a dos muy buenos historiadores que además de eso han escrito y escriben libros de éxito, de esos que lograron trascender el público estrictamente académico. Son libros muy leídos, son historiadores que tienen este talento especial para, sin perder el rigor de su oficio, poder acercarse a públicos amplios. Es algo que todos les agradecemos. Una de ellas es María Sáenz Quesada. María es miembro de la Academia Nacional de la Historia y es directora de la revista Todo es Historia, que es toda una referencia en nuestra tradición historiográfica. Ha hecho muchas cosas, entre ellos ha sido funcionario público y como autora de libros se ha especializado en biografías. Creo que obtuvo un par de premios muy importantes como autora de biografías. Hay una particularmente relevante para el tema de hoy, que es la biografía de Isabel Perón. También escribió recientemente una de Roque Sáenz Peña y también otra sobre mujeres, que ha sido un tema en el cual ella ha sido pionera. Y Marcelo Larraqui es un muy destacado periodista de investigación, también varias veces premiado. Yo agrego que es egresado de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, lo cual para quienes hemos enseñado ahí es todo un orgullo ver graduados que se destacan no estrictamente siguiendo su vida dentro de la universidad, sino desarrollándose en otros campos. También, como María, es un excelente historiador que tiene ese talento para atrapar al público. Ha escrito varias biografías. A mí me impactaron particularmente la de Galimberti, que creo que fue uno de sus primeros libros, la de López Rega, y luego un libro más amplio sobre la violencia de los 70, todos muy pertinentes para el tema de hoy. Así que creo que hemos tenido como organizadores de este panel un verdadero éxito al convocarlos y a lograr que aceptaran ellos dos hablar de este tema tan complicado y tan caliente. Dejo ahora a Eduardo Lázari, que va a asumir la función de moderador. Buenas tardes. Es un gusto para mí que hoy me toque coordinar una mesa de la calidad de la que tenemos aquí. Vamos a explicar la metodología que solemos utilizar. Nuestro rol aquí es el de promover las disputas, que uno cuando está con gente sabia e inteligente es bastante difícil, sobre todo porque en el ámbito de la historia los hechos se imponen a las opiniones con claridad, y cuando dos historiadores de fuste se, entre comillas, se enfrentan, en general no hay grandes discusiones, pero la metodología va a ser 20 minutos la exposición de cada uno de ellos, y luego, en una suerte de promoción del debate, una suerte de contestación de cada uno respecto de lo que el otro ha comentado, que generalmente suele ilustrar y ampliar desde ese lugar el debate. Luego vamos a tener un espacio de preguntas. Las preguntas pueden entregárselas, les van a ir entregando unos papeles Ignacio y Lourdes. Luego esas preguntas van a venir a la mesa y vamos a tratar de resumirlas para ir dando respuesta a todos los interrogantes. Así que, para dar comienzo, vamos a proponer que María
María comience y quiero comentarles que además hay una mesa con varios libros de María Sáenz Quesada que están a la venta a un precio extraordinario, por supuesto dependiendo de la cotización del dólar. Cuanto antes lo compren, por lo menos van a saber de qué se trata. Bien, dejando de lado la forma irónica de tomarnos la realidad, vamos a los temas serios que nos competen. Bueno, me toca hoy participar de este curso que inicialmente fue en el Club del Progreso en algún momento y del cual tengo noticias por los artículos que escribe Luis Alberto en La Nación una vez por mes, pero no conocía las caras de los asistentes, de manera que mucho gusto de verlos, hay muchos amigos también. Y el tema de hoy, en el día de hoy, es casi dramático, ¿no es cierto? Elecciones decisivas, elecciones que llevaron a la Argentina a un camino que no era el esperado por quienes votaron en 2 oportunidades en 1973. Porque las votaciones fueron el 11 de marzo, donde triunfó la fórmula Cámpora-Lima, Héctor J. Cámpora, Vicente Solano Lima, y fueron, no sé si recuerdo si fue el 13 de septiembre de ese mismo año, donde triunfó la fórmula Perón-Perón. Juan Perón, Isabel, María Estela Martínez, Isabel Perón. Y en todo ese año hubo grandes expectativas y yo diría también grandes malentendidos a todos los niveles. Es engorroso, ayer fotocopié las cifras de los resultados electorales de ambos comicios y realmente si uno los mira con cierta atención, encuentra que muchos años más tarde, no sé exactamente cuánto tiempo ha pasado desde entonces, vos Luis Alberto que serás bueno en números, cuánto tiempo pasó, hay cifras que se mantienen bastante similares. Del 49% con algo más que obtuvo la fórmula Cámpora-Lima, al casi arañado 22% de la fórmula Balbín-Gamón y una tercera fórmula importante, una tercera fuerza que sería la encabezada por Francisco Manrique, que representaría lo más al antiperanismo clásico, más una fuerza de una izquierda ligera, aunque participaban gente del PC, que era la que encabezaba Oscar Allende. Y en el mes de septiembre las cifras son más contundentes, 62% para Perón y un poco más para la fórmula de Balbín y Fernando de la Rúa, que fue su joven acompañante en esa oportunidad. El tema de los resultados electorales y la facilidad con que el peronismo convoca enorme, casi la mitad del electorado, es un tema, creo, para pensar en estos días y en estos tiempos. El otro tema es que, sin embargo, las situaciones son muy diferentes, porque el 73 representa la salida de un largo proceso de proscripción del peronismo que se inicia con la revolución militar o el golpe militar de 1955 y que concluye cuando en el año 72 una nueva expresión de la opinión militar, que es el gobierno militar, la dictadura militar encabezada por Agustín Lanusse, uno de los protagonistas no del 55, pero sí del golpe frustrado de 1951, decide dar vuelta a la página, permitir elecciones libres y por voluntad propia o presionado por los sectores más antiperonistas del ejército, da un paso para evitar que Perón sea candidato y el peronismo acepta presentarse con una fórmula peronista, pero no encabezada por Perón, sino por su delegado. Y el lema que se ha repetido tanto en estos días es Cámpora al gobierno, Perón al poder. Un primer anticipo de este proceso electoral lo tiene el primer regreso de Perón
a fines del 72, en ese primer regreso que es festejado en paz por y custodiado por los militares que están por irse. Es decir, en ese, como alguna vez se jactó Lanús, ese primer regreso de Perón fue pacífico y tuvo una mirada, un gesto hacia los partidos políticos y sobre todo a que había sido o había representado su principal opositor en los años de su primera y segunda presidencia, que era Ricardo Balbín. Es famoso y se repite siempre el encuentro de Perón, el diálogo, Balbín saltando una cerca para entrar a la casa de Gaspar Campos, y el entendimiento entre dos personas que habían sido enemigos políticos y que luego se calificaron de autoadversarios, y finalmente en el discurso de despedida que hizo Balbín en el entierro de Perón, habló de un amigo. Esta apertura hacia los partidos políticos es uno de los aspectos más importantes y una de las posibilidades que representaba el proceso electoral de 1973. Es el dejar de lado las diferencias, los odios, las antinomias, las persecuciones mutuas, porque persecuciones había habido desde el peronismo y desde el antiperonismo, y tratar de buscar las coincidencias. El restaurante Lino y este encuentro de Balbín representan eso, y también lo que a partir del 73 y hasta el cierre violento del Congreso por el golpe militar del 24 de marzo del 76, representó precisamente el Parlamento como un lugar de reunión, de conocimiento, de tratarse no como enemigos, y que jugó un papel que yo creo que no debe dejar de ser tenido en cuenta cuando pensamos en la restauración de la democracia de 1983. Algo de esos viejos conocimientos, que no eran tan antiguos, operaron en ese momento. Entonces, los actores del año 73 van a ser en parte los partidos políticos, y su figura más representativa, la del radical Balbín. Pero en ese clima de ideas de la época, la candidatura de Cámpora, la decisión de Perón de apoyar a Cámpora como candidato y de llevarlo, que fuera acompañado por una figura del conservadurismo popular, es una decisión que también va a tener un peso muy grande. ¿Por qué Cámpora? Porque, Perón lo dijo alguna vez, era alguien muy confiable en su primer gobierno, era alguien que siempre hacía lo que el general quería o lo que Evita quería. ¿Y por qué Lima? Porque Lima fue un político muy importante en la época de los conservadores, cercano a Rodolfo Moreno, un gobernador reformista de la provincia de Buenos Aires, el hombre fuerte de San Nicolás, y que se había acercado al peronismo tiempo antes. Incluso pudo haber habido un pacto Lima-Perón, pero Perón prefirió hacerlo con Frondizi en el año 58. Esta candidatura de Cámpora va a ser primero la de alguien que representa a Perón, pero debido a la presión de las juventudes revolucionarias de la tendencia peronista, de a poco Cámpora se va a convertir en un adversario interno de Perón, en un protagonista de la interna peronista, y a través de sus hijos, de la amistad de sus hijos con gente de la tendencia, va a ser alguien no confiable para Perón. Y esto va a provocar un desenlace muy rápido, unos meses más tarde. En cambio, yo diría que Lima nunca va a ser una persona poco confiable para Perón. Eso es importante, aunque no hubiera sido peronista. La campaña del 73, esa breve campaña del verano del 73, es protagonizada por la juventud peronista. Es una campaña cuyo lema es, como ya dijimos, Cámpora al gobierno, Perón al poder, donde se recuerda permanentemente Evita,
pero la figura de la tercera mujer de Perón está oculta, está poco valorizada, y es una campaña de consignas violentas, montoneros, FARC, las distintas agrupaciones de la juventud peronista, sindical y universitaria, y muy poco espacio para el sindicalismo tradicional, que va a jugar un papel decisivo en la segunda campaña de ese año. O sea que el sindicalismo representado por la CGT de Rucci y sobre todo, en segundo lugar, paralelamente, por las 62 organizaciones y por Lorenzo Miguel, como jefe del sindicato más importante, que era lo que hoy es Moyano, es decir, Moyano representa el transporte, pero en esa época el metalúrgico era el gremio más poderoso. Y el choque se va a dar dentro de la interna radical, entre de la interna peronista, entre estas dos tendencias. La tendencia juvenil está emparentada con todos los movimientos de liberación, como se llamaban entonces, que existen en el mundo. Año 73, el modelo cubano está en su esplendor y también el sentimiento contra los Estados Unidos por la guerra de Vietnam. Hay en Europa fuertes movimientos podríamos decir, de subversivos o de guerrilla urbana, sobre todo, la Baader-Meinhof, la banda que cuestiona la democracia alemana de la época y que la pone en riesgo, el movimiento irlandés que cuestiona la hegemonía británica en las islas, el ETA vasco, las brigadas rojas en Italia y las de extrema derecha. Es decir, hay distintos motivos para estar disconformes con el régimen. En la Argentina será la proscripción del peronismo y la presencia militar, pero en el resto del mundo hay distintos motivos. Los vecinos uruguayos tienen una democracia organizada y, sin embargo, en el año 73 es justamente el del ocaso, los primeros golpes para el movimiento Tupamaro, que ha surgido unos 4 años antes. Y es también el momento del derrocamiento del régimen de Salvador, del gobierno constitucional de Salvador Allende en Chile y una grave desafío para el MIR, que es el movimiento chileno, comparable a los movimientos argentinos de la guerrilla. Hay una idea de que Perón puede ser el hombre de la liberación, el Mao de los argentinos, que quizás sea conveniente hacer un Vietnam en la Argentina, y eso lo está pensando sobre todo el ERP, que ya tiene organizadas sus bases para empezar la guerrilla en Tucumán. Y hay también una muy baja valorización de la vida como valor. Es una característica de esa época. El derecho a la violencia, justificado por ideales políticos, está vigente en esa juventud y está desde luego vigente en quienes se van a encargar de reprimirlos. ¿Cuál era la expectativa que generaba Perón? ¿Y por qué lo dejan volver los militares? Perón genera la expectativa de que va a pacificar el país, de que el país va a quedar, tiene un único recurso para recuperar la paz, ya que los atentados han sido tremendos, le han costado la vida en un solo día al jefe de una multinacional más importante, a Salustro, y al jefe del ejército en Rosario, del segundo ejército en Rosario. Es decir, ha habido una situación de huelgas, de explosiones, del cordobazo, el mendozazo, el rosariazo. Todo eso ha creado una situación que los militares y el grupo que los apoya no pueden controlar, y entonces la idea es que Perón puede pacificarlos, y Perón, que ha jugado a 2 puntas, con un rostro estilo Mao y otro rostro con el Perón tradicional, ¿no es cierto?, la esperanza contra el comunismo, como lo fue en un principio, en 1946, acepta todo eso, juega con todos esos elementos, pone en marcha un vínculo también con la masonería, sobre todo con la masonería italiana, con la PDUE, restablece lazos con el radicalismo,
desde los viajes de Facundo Suárez a Madrid y otros, y se propone hacer lo que él siempre considera que es lo mejor en materia económica, que le viene en las épocas del ejemplo de Mussolini, el pacto social, el pacto de empresarios y empresarios nacionales con los sindicatos bajo el patronaje del Estado. Ese pacto social se va a concretar a poco de realizadas las elecciones y de asumir el nuevo gobierno el 25 de mayo de 1973. Fecha muy dramática porque ahí se ve, los militares son expulsados de la Plaza de Mayo, esa noche las cárceles son abiertas para que no haya un solo día, según dicen los que proponen esta medida de democracia republicana con presos políticos, y asume un gabinete que es mixto, es decir, están todas las corrientes de la interna peronista. El secretario privado y hombre de confianza de Perón, José López Rega, es el ministro de Bienestar Social, cargo creado en tiempos de Onganía. Y Gelbar, el hombre de confianza de Perón y hasta de su familia, ¿no es cierto?, para el tema económico, es el ministro de Economía. Y luego, en cargos que parecen importantes, como el de Interior, hay alguien que es simpatizante de la tendencia, Esteban Rigui. Y toda esa digamos, expectativa pacífica y optimista, que tiene cierta representación en los 2 meses que siguen, en las semanas que siguen, donde inclusive Ler propone alguna tregua, no hay tanta violencia, aunque siempre va a haber sistemáticamente asesinatos de un lado o de otro, eclosionan en Ezeiza, ¿no es cierto? Esa masacre de Ezeiza, que ha sido por algunos magnificada, otros dicen que no fue tan importante la matanza, pero de hecho mostró 2 rostros que no podían convivir, la izquierda y la derecha peronista. Y Perón no vaciló, ya vuelto al poder, vuelto al gobierno, vuelto al país, perdón, no vuelto al gobierno, sino vuelto al país, en organizar de modo indirecto. Perón jamás organizaba algo en forma directa. De modo indirecto, cómo sacarse de encima a este personaje. Lo había charlado unas semanas antes en Roma, nada menos que con Andreotti, un político de raza, a quien le había dicho que no se sentía seguro de que Cámpora fuera un hombre leal. Y entonces Andreotti le dijo, bueno, vaya y tome su lugar, ocupe su lugar. Yo creo que en torno al proceso de renuncia de Cámpora y de Lima, no sé si ya me pasé de... No. Hay varias cuestiones en discusión. Un sector, sobre todo a través de las interpretaciones de historiadores o de versiones afines al sector Montoneros y a la juventud peronista, muy afirmados en testimonios de uno de los médicos de Perón, que era Jorge Tayana, hablan de un Perón que responde a su entorno íntimo, a su entorno familiar, a su mujer y a su secretario privado, y que es de alguna manera un hombre ya anciano, 78 años, con la salud muy debilitada, que tiene pocas horas de lucidez y que en realidad la que quiere ser presidenta y que quiere quedarse con el poder son Isabel y López Rega. Otra versión que creo yo es más creíble, apoyada en el testimonio de otros médicos de Perón, por ejemplo el doctor Cosio o el doctor Seara, que lo atendieron directamente porque Tayana no era el médico personal de Perón, pero los Cosio sí, y Seara lo atendió hasta el último momento, hasta que lo entubaron en el día de su fallecimiento. Dice que Perón era dueño de todos su voluntad,
y que manejaba las cosas. Hasta en el momento del entubamiento dijo algo, comentó, hizo algún comentario. Es decir, sus secretarios militares, con los cuales conversé, yo me acuerdo cuando escribí mi libro sobre Isabel Perón, decían lo mismo. Sí, a la tarde se fatigaba por razones de su mal estado de salud, que se fue evidenciando y manifestando en la medida que se le fue complicando más la situación. La renuncia de Cámpora, exigida en una reunión como consecuencia del mal manejo del regreso de Perón, del segundo regreso de Perón, que le impidió a él el lucimiento de llegar, de hablar, que tuvo que ser en forma semi-clandestina en otro aeropuerto, que no hubo ningún gran recibimiento en la Casa de Gobierno o en Ezeiza, y en el cual se sospechó que había habido un intento de atentado contra Perón. Por lo menos eso dijo quien era la persona de confianza de Perón en lo militar, que era el teniente coronel retirado Osinde. Si leemos los relatos montoneros, Osinde aparece como una figura de traidor. Si leemos textos como el de nuestro común amigo y colega Isidoro Ruiz Moreno sobre la Revolución Libertadora, vemos que uno de quienes más defendió a Perón hasta el final, en el 55, fue Osinde, por lo cual Perón le dio una enorme confianza cuando volvió a su segundo regreso. Esto desemboca, y ya ahora termino, en la nueva convocatoria de elecciones, cuyas características van a ser la fórmula Perón-Perón, después de descartar la fórmula Perón-Balbín, Perón-Cafiero, que quizás podía gustar a los sindicalistas, Perón-Cámpora, que era la que auspiciaba la tendencia. El triunfo de la fórmula Perón-Perón significa la fórmula del personalismo absoluto, un matrimonio en el poder. No va a ser un caso único, va a haber muchos otros casos, pero como es ocupando la presidencia y la vicepresidencia, es realmente algo notable. Una mujer sin experiencia política, muy hábil en lo personal, tan hábil que nunca quiere hablar con ningún historiador cuando se lo pida, lo cual es muy prudente, y un hombre realmente con un gran talento político, del cual seguimos hablando en este año 2019. El triunfo por el 62%, la amistad de Perón y Balbín, todo lo que pudo ver de haberse construido ese año, justamente en años en que otros países iniciaron un retorno a la democracia, porque en el 74 lo inicia Portugal, en el 75 lo inicia España, lo inicia Grecia por esos años, y fíjense qué continuidad hubo y qué posibilidades de mejorar una situación. Lo nuestro terminó el 24 de marzo del 76. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un placer para mí participar de este evento con esta mesa y con este público. La verdad que ante la sólida exposición de María solamente podría agregar, complementar, mejor dicho, o hacer algún relato lateral. Lo voy a subir un poquito porque me quedó corto. Pero me parece que recorrió todo el proceso político del año 73 o cómo llegamos al año 73. A mí me gustaría trabajar para hablar de estas elecciones del 11 de marzo del 73, decir que son las sextas elecciones libres y sin prescripciones después de la ley Sáenz Peña, ¿no? Si nosotros pensamos las elecciones del año 16, la del año 22 y la del año 28 que gana el radicalismo, y después son interrumpidas por el quiebre institucional por parte de las Fuerzas Armadas, y después tenemos otras dos elecciones libres y sin proscripciones del año 46 y del año 52, otro gobierno interrumpido por las Fuerzas Armadas en el año 55, y después llegaríamos a las sextas
elecciones libres y sin proscripciones en el año 73. No estoy dejando de lado las elecciones de Frondizi y de Ilia, simplemente estoy diciendo que fueron con proscripciones, con la proscripción del peronismo, ¿no? Básicamente. Ahora, para abordar el tema del proceso político de la llegada del 73, es inevitable hablar o arrancar este proceso a partir del golpe del 55. ¿Y qué produce el golpe del 55? La inestabilidad del régimen democrático, más del régimen democrático obviamente es interrumpido, sino la inestabilidad del proceso político que va a guiar la vida política argentina hasta el año 73. Y acá veo 4 actores clave que se van desarrollando desde el 55 al 73. Uno, inevitablemente es Perón, en el centro de la vida política argentina a partir del año 45, inexcusable, digamos. Los otros son las Fuerzas Armadas. El otro actor político clave es el sindicalismo. Y en la década ya avanzada de la década del 60, pero con predominio, una presencia muy clave también en la década del 70, la guerrilla y las distintas líneas ideológicas de la guerrilla, pero sobre todo la guerrilla peronista representada o concentrada en Montoneros. Ahora, ¿cómo se da? Vayamos, si podemos, la lupa de alguna manera en este proceso de Perón. ¿Cuál es la actitud de Perón frente al desalojo o a la usurpación de las Fuerzas Armadas del poder? Tenemos un Perón que va mutando, tratándose de adaptarse a los tiempos políticos de la Argentina, ¿no? Aún con su precariedad en la que vivía en Panamá, en Venezuela o en República Dominicana, con sus colaboradores precarios que también entrevisté, y era un Perón muy limitado en lo personal, y bueno, que tenía en esa etapa todo el peso de las Fuerzas Armadas que le endilgaban el mote de tirano prófugo, que lo acompañó durante buena parte de su exilio, ¿no? Esto es interesante. Después, cuando viene Perón en el 73, ni sus peores enemigos le dicen el tirano prófugo. Y esto es interesante también para pensar en toda la transformación política que logró llegar Perón del 55 al 73, que espero que me dé el tiempo, ¿no? Como para abordar. Todavía estamos en los inicios todavía. Estamos como calentando motores. Bueno, entonces acá tenemos un Perón que tiene directivas mucho más violentas del 55 al 58, ¿no? A través de su delegado, que es John William Cook. Todos aquellos que leyeron los 2 tomos de cartas, de intercambio de cartas de Perón y Cook, ven a un Perón que va por la violencia, ¿no? Es decir, a hacer caer al régimen a través de la violencia. Cuando uno lee el libro del primer libro de exilio de Perón, impreso del Panamá, ¿cómo era? El derecho de las bestias. La fuerza es el derecho de las bestias. También vemos a un Perón que hace todo un raconto de su gobierno, un raconto de su caída, y que inevitablemente la caída del régimen militar tiene que ser por la violencia. Esto no es gratuito en Perón, en términos de que teníamos un gobierno militar que había fusilado a una conspiración cívico-militar peronista en el año 56, y tenemos también los comandos clandestinos de Cook, que son bastante precarios también, pero con pequeñas bombas de bajo poder en el transporte, como para ir como calentando el clima contra las Fuerzas Armadas. Ahora, en este proceso, Perón en el año 57 llama al voto en blanco en la reforma constitucional del 49, y ese voto en blanco gana con el 24% y tiene a la UCR dividida, que ya empieza a mostrar una disparidad en ese bloque homogéneo que había sido la UCR en apoyo al golpe militar del 55. Yo siempre recuerdo que el golpe del 55, el bombardeo del 55 no fue condenado por la UCR,
se negó a ser condenado en el Congreso en la primera sesión, diciendo que, bueno, de alguna manera el peronismo se lo había buscado, esto, ¿no? Digo, no me parecía muy institucional y muy republicano, pero era un poco el paradigma de la UCR de la época de hacer caer el peronismo de la forma en que fuese, incluso en apoyo al régimen constitucional que había sido el peronismo en el gobierno 52-55. Pero con esto quiero decir que la UCR también advierte que no puede despreciar a las masas peronistas. Y el primero que lo advierte con astucia es Frondizi. A diferencia de Balbín, que es la UCR del pueblo, sigue más ligado a la revolución libertadora. Y acá empieza el juego del primer enemigo, amigo-enemigo, digamos, de Perón-Frondizi, ¿no? ¿Por qué? Porque Frondizi quiere captar las masas peronistas. Y Perón, como líder, no quiere perderlas, pero tampoco puede Perón quedarse en un estado de promoción de la violencia cuando ya tiene las elecciones del año 58 encima, que se van a desarrollar en febrero, ¿no? En ese momento Perón estaba en Venezuela y Perón se da cuenta que si continúa con el voto en blanco, el interés que tiene Frondizi de captar al peronismo, de prometer la restitución de las actividades gremiales, los gremios, que ya es la única estructura que pervive al peronismo que cae en el 55, ya no es Cook, no es los comandos clandestinos, no es el neoperonismo, son los gremios de las 62 organizaciones que se van convirtiendo como de aquellos gremios huérfanos de Estado. Sí, por primera vez son huérfanos del Estado, los gremios peronistas en esta etapa, ¿no? ¿Se entiende lo que digo con esto? Ya no viven bajo el caparazón del Estado como vivieron en el primer y segundo gobierno. Entonces se dan cuenta que los gremios ya empiezan a negociar por sí solos con los gobiernos. Es un periodo de huelgas, obviamente, de las 62 organizaciones, pero empiezan a tener una presencia propia. Entonces ahí Perón, frente a la opción de la violencia y del voto, decide el voto. Y por esto el apoyo a Frondizi. Obviamente Frondizi le promete la restitución de los derechos políticos, además de las pensiones, de las caídas de sus pensiones, etc. Y esto es lo que Frondizi no puede cumplirle a Perón en este pacto famoso que hace Frigerio, Prieto creo que era el segundo del MID, y que se hace en un momento, en el medio de la revolución de Venezuela, que Perón se tiene que ir escapando a República Dominicana. ¿Qué quiero decir con esto? Acá Perón empieza, el primero que lo confronta políticamente es Frondizi, pero Frondizi en el fondo, pese a sus intentos de autonomía, más que nada en la política exterior y a sus intentos de un desarrollo industrial del país con capital extranjero, empieza también a aplicar métodos represivos como el plan Conintes, porque hay un peronismo también de resistencia y también hay sectores militares ligados al peronismo que se resisten y hacen atentados muy fuertes. Recuerdo el general Iníguez como miembro del COR, creo que se llamaba, que empiezan a resistir a Frondizi. Pero acá ya hay que empezar a leer esta década, como la década de la Guerra Fría, ¿no? Que no se puede excluir en el análisis del peronismo y la realidad argentina. Ahora, el punto acá que Frondizi, a lo largo de su gobierno, termina siendo un prisionero de las Fuerzas Armadas, porque Frondizi en el año 62 abre la apertura electoral al peronismo en las provincias, creo que son 3 o 4 provincias, y le gana a la UCRI, al peronismo que participa, ¿no? Al neoperonismo que Perón nunca apoyó, porque Perón siempre intentó mantener su liderazgo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas en una
los generales de esa época, Frondizi habilita la famosa elección del año 18 de marzo del 62 en la provincia de Buenos Aires, impulsado por su ministro del Interior, Vítolo, diciendo que le podía ganar al peronismo. Es decir, la tentación de ganarle al peronismo de Frondizi era muy fuerte, y si Frondizi vencía al peronismo, ya no iba a quedar cautivo de las Fuerzas Armadas. Iba a dejar a Perón como un líder en el olvido, y iba a empezar a negociar, como ya lo hacía, con los sectores gremiales, que ya en ese momento empezaba a ser bandor. Bueno, ahí el peronismo, que Perón se quiere presentar como vicepresidente, porque amenaza a presentarse como Anglada Perón, creo que era la fórmula, o Framini Perón, lo cual asusta a las Fuerzas Armadas. Imagínense los carteles en Avellaneda, la candidatura de Perón, que estaba prohibida, ¿no? Y entonces la fórmula Framini, dirigente textil, Framini Anglada, vence a Frondizi, a la fórmula de Lucri, creo que es 1.100.000 contra 700.000, y entonces ahí el peronismo, como ser vivo, despierta, y las Fuerzas Armadas obligan a Frondizi a anular esas elecciones. Y es interesante el texto, lástima que no traje los anteojos, pero más o menos en la nebulosa, no, está bien, lo puedo detectar. Dice, las Fuerzas Armadas, le dice las Fuerzas Armadas a Frondizi después de la victoria de Framini Anglada, ¿no? Le dice, las Fuerzas Armadas no intervienen en el campo político ni está en su misión interferir en la acción política del gobierno, pero eso no significa de manera alguna que estén dispuestas a permitir la restauración del régimen de oprobio derrocado por la Revolución Libertadora, ni el retorno de Juan Domingo Perón y los responsables conjuntamente con él de agravios inferidos a la nación, a la libertad, etcétera, etcétera. Es decir, en nombre de la libertad se anula el voto, ¿no? Para entender un poco el ideario militar. Bueno, acá, de alguna manera, el voto peronista rompe con las aspiraciones de gobierno de Frondizi, y es desplazado, lo sacan los militares, viene un gobierno de Guido, pero lo que sucede acá también es muy importante, que el problema ahora pasa a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas tienen como una confrontación interna, es qué hacer con el peronismo, que va a suceder durante toda la década del 60. O lo extirpan, que también hay muchos sueños que a veces se dan cuando se vence al peronismo, decir, bueno, el peronismo va a desaparecer, vamos a terminar con el peronismo, ahora sí, este drama de los 70 años terminó. Bueno, eso es un poco una utopía ciega, ¿no? Digámoslo, porque el peronismo es parte del proceso político y parte del proceso democrático, por lo menos es mi punto de vista. Y por lo menos todas las veces que llegó el peronismo, llegó por el voto popular, que llegó al poder. Pero lo que quiero decir con esto es que en las Fuerzas Armadas comienza la peregrina idea de extirpar al peronismo, ¿no? El tema de la extirpación del peronismo tenía un doble riesgo, que era que esto iba a llegar a insurrecciones populares, a la guerrilla y a más violencia, que se iba a poder llegar a ser insostenible. Este era el plan de los rojos, no digamos de los rojos porque va a sonar mal, pero digamos de los colorados. Y después estaba el plan azul, del proyecto azul, es decir, bueno, domestiquemos al peronismo, integrémoslo al sistema, mantengámonos nosotros, Fuerzas Armadas, como tutores del sistema político, y dejémoslo a Perón prohibido, pero con con la bandera del peronismo acá, pero integrado, ¿no? Este intento del proyecto azul, que incluso tiene un medio de prensa, creo que era Primera Plana, a través de Timerman y empresas extranjeras que lo financian, no encuentra un candidato, entonces se llega eso se frustra y se llega a las elecciones 63 con la proscripción del peronismo, obviamente, que gana Ilia con el 24% y vence el voto en blanco del peronismo del 20%. Bueno, y acá ya Perón tiene otro enfrentamiento interno, que es a través de Bandor, es decir, veamos todos los obstáculos que va atravesando Perón para llegar a, como decía, creo que como dijo María, como llega al 73, como con la idea de salvar un poco el caos que vive el país, ¿no? El otro obstáculo es Bandor,
que Bandor tiene un intento político de autonomía, que Perón, obviamente, en el año 65, a través de las elecciones en Mendoza, cuando se enfrenta el candidato de Bandor y Perón, uno sale segundo y el otro tercero, y entonces Perón, es un poco más largo de explicar, pero bueno, Perón de alguna manera no logra o impide, obstaculiza la constitución de un partido peronista autónomo a sus directivas. Bueno, llega el golpe de Estado del 66 y acá vuelve la estrategia proscriptiva de las Fuerzas Armadas. Esto ya es más Guerra Fría, ¿no? El golpe de Onganía tiene mucho más que ver con decir, bueno, no solamente extirpar al peronismo, proscribirlo, sino proscribir a todos los partidos políticos. ¿Sí? No ser tutores de un sistema político civil, wow. No ser tutores, sino directamente ponernos al frente del sistema. Bueno, el libro que todos conocemos, se suspende la suspensión de la política, y este mito del orden se cae a través del Cordobazo, a través de Onganía, y acá hay dos situaciones, dos vectores que empiezan a avanzar sobre las Fuerzas Armadas. Uno, obviamente, son las protestas populares públicas a través de en distintas provincias, el Cordobazo, el Rosariazo, el Tucumanazo, y después la insurrección clandestina, digámoslo, a través de las guerrillas que se van conformando, que tiene su epicentro en el secuestro y muerte del general Aramburu por parte de Montoneros en el año 70. Esto despierta a Perón. Perón estaba anclado en Puerta de Hierro sin participar en el proceso político y avala el secuestro y muerte de Aramburu. Y tengo en el intercambio de cartas con Montoneros, lo dice expresamente, estoy completamente de acuerdo y encomio todo lo actuado. Nadie puede ser más falso que la afirmación de que con ello ustedes estropearon mis planes tácticos, le escribe a Montoneros en referencia a Aramburu, porque nada puede haber en la conducción peronista que pudiera ser interferido por una acción deseada por todos los peronistas. Es decir, todo el peronismo, o buena parte del peronismo, apoya el secuestro y crimen de Aramburu, y eso pone a Montoneros en la superficie. Entonces Perón acá va a crear distintos dispositivos del enfrentamiento frente a su nuevo enemigo, que va a ser Lanuse, ¿no? Y un dispositivo político que ya desarrolló María es la Hora de los Pueblos, es decir, el reencuentro con los partidos políticos se había frustrado en los años 50. El apoyo a la guerrilla al no condenar la violencia, que es lo que le pide Lanuse cuando va al coronel Cornicelli en abril del año 71, es decir, bueno, usted condene la guerrilla y nosotros habilitamos el proceso político a través del Gran Acuerdo Nacional. Y después también un proceso de unión corporativa, digamos, entre sindicatos y empresarios, que después se va a transmutar en el pacto social entre Rucci y Gelbar. Entonces, ya como estratega de una batalla, de un escritorio lejano, con el megáfono y con las cartas, Perón vence a Lanuse en el acuerdo electoral. Pero no es solamente una victoria de Perón, es una derrota de Lanuse y tiene mucho que ver con los fusilamientos de Trelew, que cambia todo el sistema político, hace descreer el proceso, hace perder la candidatura de Lanuse, si es que la tenía, y ya la opción por la violencia puede exceder al propio Perón después de los fusilamientos de Trelew, porque ya las guerrillas están cada vez más envalentonadas y ya la violencia, bueno, hay unas encuestas que lo marcan, está en el ideario como la única fórmula de terminar con Lanuse, y esto es lo que marca también la idea de las Fuerzas Armadas, decir, bueno, esto hay que contenerlo y que quizá el único que lo pueda mantener, contener es Perón. Y termino con una frase, lamentablemente me quedé corto en explicar todo el proceso político. Bien, pero después empieza en esta batalla externa frente a las Fuerzas Armadas, porque Perón con mucha inteligencia no plantea la grieta contra los partidos políticos acá. Las elecciones del 11 de marzo no son contra Balbín, son contra las Fuerzas Armadas, ¿no? Y Perón se presenta como el salvador del caos, que también el peronismo cuando regresa
se lo propone, diciendo, con una frase, dice, no es que nosotros seamos buenos, sino que los otros son peores. Y el que quiere leerlo como un mensaje de la actualidad, lo puede leer, ¿no? Está en cada uno. Pero esa es la astucia de Perón. Estuvieron 17 años proscribiéndome, no pudieron gobernar el país y me tuvieron que, de alguna manera, convocarme y autorizarme a participar, pese al régimen proscriptivo siguió vigente, ¿no? De la cláusula proscriptiva del 25 de agosto, que ya nadie estaba pensando en nada, porque el 22 habían sido los fusilamientos de Trelew. Perón, con mucha inteligencia, elige a Cámpora, porque entiende que es mucho más leal o subordinado a un proyecto de Cafiero y los gremios que pueden ser más autónomos. Rucci apoya a Perón, pero ya empieza la batalla interna. En esa elección de Cámpora empieza la batalla interna en el peronismo, que va a frustrar todas esas expectativas del 11 de marzo a través del proceso político del año 73. Es decir, ya en esas elecciones está esta lucha interna entre la tendencia revolucionaria de izquierda y los gremios. Y termino con esta idea que tiene Perón del 11 de marzo. Es decir, Perón quiere llegar al poder con la tendencia revolucionaria porque cree que va a movilizar y se va a poner fuerte frente a las Fuerzas Armadas. Pero Perón, cuando viene, quiere gobernar con los gremios, ¿no? Y no con la tendencia. Por esto la caída de Cámpora y por esto las elecciones de septiembre del 62 y el acto del 30 de agosto del 73, multitudinario, que hace en la CGT. Bueno, es un poco la mirada de cómo llegamos a las elecciones por mi parte. Muy bien, vamos a darle 10 minutos a María para continuar. Yo quisiera incorporar un dato a partir de algo que estamos estudiando, que es que curiosamente la Iglesia Católica tiene gravísimos problemas entre el clero y sus obispos en Córdoba, en Rosario y en Mendoza, que es el lugar de los 3 levantamientos populares con sindicatos acaudillados por curas del tercer mundo, que es un dato que poco se nota y que aparece bastante allí. Quería destacar 2 o 3 cosas que me surgieron al hablar Larraqui. Una, en agosto del 72 son los muertos de Trelew, de los dirigentes de la alta dirigencia de la guerrilla. El 23, creo, de septiembre del 73 es el asesinato de Rucci. Es decir, Perón ha sido electo presidente y su mujer 2 días antes, creo, unos pocos días antes. Sí, bueno, son 2 días de diferencia, gracias por la precisión. Y ese asesinato que, bueno, lo ha traído a la memoria con mucha información Seferino Reato en Operación Traviata, es el apriete de Montoneros, un gesto loco de alguna manera, de Montoneros a Perón para decirle: aquí estamos, Rucci es uno de los responsables de Seiza, nosotros exigimos nuestra parte porque la vuelta de Perón la hicimos posible. Y Perón obviamente piensa que la vuelta de Perón la hizo posible él, porque era la figura convocante, y Rucci era un hombre a quien él quería mucho, se sintió muy, muy tocado por ese hecho. Y con relación a los militares, de los cuales me hice poca referencia, pero Larraqui hizo más referencia, también nos podemos preguntar si en el 73 la opinión militar pensaba en realmente darle el gobierno y el poder al peronismo, fuera Cámpora o fuera Perón, o pensaban en un respiro para volver. Yo creo que en eso, como en todo, hay sectores militares que debemos distinguir. Había sectores muy antiperonistas y que fueron los que surgieron luego ante la ausencia de Perón, lo que podía ser Videla y Viola. La designación de Videla como jefe fue uno de los errores de Isabel, pero había un sector que habían pertenecido al peronismo, el general Iñiguez y muchos otros de esos que formaron su grupo, Jorge Sosa Molina y otras personas que lo acompañaron en la Casa Militar y en Olivos, y que pertenecían a una tradición de peronismo que Numa Laplane también, que quería realmente
que el peronismo volviera a integrarse a la nación. Y finalmente estaban los que estaban a la expectativa nomás de los acontecimientos. Eso por una parte. Por otro, cuando se mencionó todo ese proceso de Frondizi, y yo les dije al principio que era tan fácil para el peronismo convocar mayorías, me acordé que en 1957 se hicieron las elecciones para la Convención Constituyente, de la reforma constitucional, que muchos dijeron como lo que hoy se dice de las PASO, es decir, un recuento para ver dónde estaba cada cual. Y en esa oportunidad, la Unión Cívica Radical del Pueblo, que acababa de dividirse, la Unión Cívica Radical Intransigente y el voto en blanco, tuvieron un voto bastante parejo. Es decir, el peronismo en el exilio era un tercio y no mucho más. De ahí la estrategia de Frondizi de sumar las dos electorados para ganar la elección, lo cual no significó para poder gobernar. Y finalmente la Iglesia está profundamente dividida. Hoy hablaríamos de una grieta entre un sector del clero que responde a Medellín, a la Conferencia Episcopal de Medellín, y que tiene la opción preferencial por los pobres, y que trabaja inclusive como curas obreros, y que otros se han acercado a la guerrilla, de los cuales el más conocido es el padre Mujica, pero hay muchos nombres más, jesuitas del Salvador, gente que participaba en las misiones rurales, y que y que cuestionan al episcopado tradicional, inclusive el famoso enfrentamiento en la catedral cuando lo increpan a Cayano, y un episcopado que también empieza a cambiar, y que empieza a cambiar curiosamente con la venida de una figura que ha sido muy denigrada, que es la del nuncio papal Pío Laghi, que llega el día que muere Perón, llega a la Argentina, y que trae nombramientos de obispos que van a ser luego quienes más defiendan los derechos humanos en los días más oscuros del proceso. De manera que esa iglesia dividida también forma parte de la Argentina de los años 70. Escuchamos los 10 minutos que le corresponden. María fue muy austera y usó menos de los 10 minutos, así que gracias. Bueno, yo voy a tratar de completar lo que dejé pendiente en la última etapa de todo este proceso electoral. Y obvié mencionar el tema de... Sí. Para hacer ágil el proceso de las preguntas, yo le pediría a la gente que ya tiene escritas sus preguntas que levante la mano, y así Ignacio y Lourdes van a ir pasando, así inmediatamente que termina Marcelo podemos comenzar con las preguntas para no perder tiempo. Sí, voy a hacer foco en dos situaciones del tema de los presos políticos de la liberación del 25 de mayo del 73 y lo que yo empecé a llamar la incidencia de la Guerra Fría dentro del peronismo, para tratar de desarrollar esos dos focos y no irme en un relato largo, digamos. Empieza la estrategia represiva en la década del 70 de las Fuerzas Armadas con algunos secuestros y desapariciones muy puntuales. En el año 70, en el año 71, y también hay un ataque muy importante de la FARC contra no me acuerdo el grado, creo que contra un teniente, Azúa, que es el primer muerto militar por parte de la guerrilla. Y esto empieza como respuesta la idea de desarticular ilegalmente a las guerrillas a través de distintos secuestros de dirigentes, de la FARC, del ERP y luego de montoneros, a través de desapariciones en el año 70, 71 y 72, pero a una escala obviamente muchísimo menor de lo que fue posteriormente. Entonces después, a partir de esto, la idea del anuncio es crear una cámara en lo penal como un fuero antisubversivo que pudiera juzgarlo.
Hay mucha gente en el mundo periodístico, académico, en el imaginario, de que o en el imaginario social, de que esta fue una oportunidad de justicia que después se desaprovecha en el año 73 cuando se libera a los presos políticos. La creación de lo que vulgarmente es conocido como el camarón. Simplemente quisiera decir que esa cámara en lo penal que funcionaba enfrente del Teatro Colón, los jueces eran elegidos por los militares, no había instancia de apelación al juicio, es decir, que se condenaba y no se podía apelar, con lo cual se rompía las garantías constitucionales, y después, obviamente, los detenidos eran sometidos también a torturas antes de declarar, y cuando le decían al juez, me torturaron en la comisaría, el juez descartaba cualquier denuncia. Pese a eso, hubo muchos condenados que fueron entrando a las cárceles en la etapa de Lanuse, creo que más de 500, y la cárcel de máxima seguridad obviamente después pasa a ser la de Rawson, muchos recordarán el buque Granaderos, pero esto también se fortalece la idea de militancia revolucionaria justamente en las cárceles por parte de la guerrilla, y se produce la fuga de Trelew, de Rawson, y el posterior fusilamiento. Con esto quiero decir que la idea que está en la campaña es ni un día gobierno popular con presos políticos. Y se hace, bueno, en el fin de... Yo lo escribí, lo investigué en mi libro Primavera Sangrienta, los presos salen sin nada, con un papel que tiene Abal Medina, un supuesto indulto que no era nada, se descomprime de voto. El indulto llega al día siguiente por parte de Rigui, ni siquiera esa misma noche se firma el sábado 24, y el fin de semana se vota en la madrugada en el sábado a la tarde se vota en diputados, y en la madrugada del Senado del domingo se vota la amnistía para presos políticos. Es decir, salen saliendo, digámoslo, y después se hace la amnistía. Lo único que quiero mencionar con esto, que después obviamente muchos vieron como el germen posterior de todo este proceso, esta degradación, que fue votado por todo el Parlamento argentino. Incluso en las elecciones de abril, del 15 de abril del 73, que erigen a De la Rúa como senador, ¿no? Lo propone también De la Rúa, la libertad de los presos políticos. Es decir, no es una cuestión del peronismo, fue una cuestión de radicalismo. Como decía Trócoli, empecemos un país 0 kilómetros, ¿no? Decía el propio radical Trócoli, como diciendo que había que empezar desde cero. Esto es un punto nada más. Y el otro punto, que es lo que viene después, es la Guerra Fría dentro del peronismo, porque el peronismo empieza a dividirse entre yanquis y marxistas de alguna manera, ¿no? Entonces ya no hay posibilidad de acuerdo interno que se da en Ezeiza. Perón ya, mi impresión es que Perón no tiene idea del grado de violencia que está dentro del peronismo, que se había gestado dentro del peronismo, y por la lucha por la herencia de Perón. Es un Perón que, por más que maneje a través de cartas, a través de cuando llega al país se da cuenta el país que tiene, y se da cuenta que a Montoneros no lo puede domesticar como él suponía. Es cierto que también con la destitución de Cámpora no hay ningún espacio, se terminan todos los espacios políticos de la izquierda y se va dando a través de las intervenciones federales de distintas provincias, y entonces ya empieza el enemigo interno de la Guerra Fría que proponía Onganía, que podía ser un obrero de una fábrica como potencial enemigo interno, termina estando dentro del peronismo. Es decir, el peronismo se divide entre amigos, entre leales y enemigos. La mejor explicación que podemos dar de esto es la novela de Soriano, No habrá más penas ni olvido, en Colonia Vela, que dentro del mismo municipio empiezan las acusaciones de que este es ortodoxo, este es la derecha, este es comunista, etc. Es decir, todo eso en el 73, el peronismo de alguna manera queda prisionero de la Guerra Fría, del enfrentamiento oeste-oeste. Y un dato último, en cuanto a si esto se podía
haber evitado el golpe del 76. Me parece que hay que tener en cuenta que ya la propia, más allá de la dinámica interna, de la conflagración interna del peronismo, de la violencia, del vacío de poder de Isabel, de alguna manera que los partidos políticos pierden trascendencia, que la justicia, la idea institucional también queda de lado, fagocitada por la violencia. Me parece que hay que entender que ya no es un tiempo de democracia, producto justamente de la Guerra Fría. En ese momento del mundo había 30 democracias, tal cual las entendimos hoy, democracias republicanas, digámoslo, pero sobre todo ya Estados Unidos, no sé si resistiría una democracia como el caso de Chile, porque fue un gobierno socialista electo por el voto popular, y ya Estados Unidos tiene en mente que son mucho más cómodas para la defensa del hemisferio occidental, para la seguridad occidental, tener una dictadura militar que tener un país democrático, ¿no? ¿Por qué? Porque las guerrillas no eran fuertes solamente en la Argentina, sino también en todo el continente latinoamericano. Entonces, yo también abriría una ventana de análisis al golpe del 76, al producto de la Guerra Fría que ya estaba obviamente instalada en América Latina. Dos breves comentarios que pueden ser también considerados preguntas para los expositores. El primero se refiere a una cosa que mencionó Marcelo Larraqui recién, que es la Cámara Federal, conocida en la época como Camarón, lo cual ya da idea de con qué estado de ánimo se empezó a pensar qué es lo que estaban haciendo antes de que lo hicieran. Me parece que es uno de esos casos de el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Ciertamente los jueces fueron designados por el gobierno militar, que además antes de ser militar era el gobierno. No veo qué otro ente hubiera podido designar los jueces. Estábamos en una dictadura militar y la designación de los jueces correspondió al gobierno militar. Me parece que ahí lo llamativo es que se les haya ocurrido procesar este conflicto armado a través de la justicia, la idea de instalar una cámara, ¿no? Los juicios de la Cámara seguramente son tan controvertidos como lo son hoy los juicios que se está haciendo contra los acusados del terrorismo de Estado, los juicios, y aún cualquier juicio penal corriente siempre hay distintas opiniones sobre si la condena fue adecuada o no fue adecuada, ¿no? Y en cuanto a la tortura, bueno, un caso del vaso medio lleno, Marcelo escribió un libro sobre la violencia en la Argentina que se remonta por lo menos a la Semana Roja de principios del siglo, y sabe perfectamente que la tortura es un procedimiento estándar en la policía para acelerar las confesiones, lo cual es una cosa bastante distinta que este sistema de la tortura instalado por la dictadura, que era el sistema de la media hora inicial, en la que se hacía absolutamente todo lo que se podía para obtener nombres, y luego seguido de una tortura sistemática como castigo, ¿no? No estoy diciendo que haber torturado a los prisioneros haya sido el ideal, pero lo que me parece que vale la pena es, mirando desde el otro lado, valorar que un presidente que evidentemente tenía que confrontar dentro del ejército con un grupo que ya tenía la idea de hacer lo que iba a hacer después de 1976. El liderazgo de Lanusse sobre el ejército no fue de ninguna manera indiscutido, ¿no? Su proyecto frente a lo que estaba pasando era tratar de encarrilarlo por la justicia. Como todos los proyectos siempre tienen un costado transaccional, cualquier cosa que hace un gobierno tiene que hacer alguna concesión a los distintos factores de poder que tiene de lado, pero me parece que de todos modos es bastante notable, pensando en cómo los militares encararon las cosas después de 1976, que en ese momento haya habido un grupo que pensara que la justicia podía ser un camino adecuado
para enfrentar a las organizaciones armadas, ¿no? Y realmente es una pena que no hayan seguido, porque quizás si hubieran seguido habrían mejorado también los procedimientos, ¿no? El otro punto que quería comentar es que apareció en las exposiciones, por un lado, la cuestión de que el gobierno del 73 fue elegido en conjunto, presidente, Congreso, y que en ese Congreso hubo una gran coincidencia entre los distintos sectores políticos, que continuó la que se había planteado ya en las reuniones de Perón en 1972, o dicho sintéticamente, que si hubo un lugar donde el gobierno no tuvo problemas, sino apoyo fiel y sistemático, fue en el Congreso. El otro aspecto es el gobierno tuvo un gran desafío de las fuerzas, de los partidos armados, de las organizaciones armadas, ¿no? Pero me parece que entre ambas cosas, el Congreso y el escenario de la violencia, hay un tercer escenario que es donde Marcelo, cuando planteó lo que iba a decir sobre Perón antes del 73, colocó en el escenario, ¿no? Que son los sindicatos y en general las organizaciones corporativas de sindicatos y empresarios, que durante todo el periodo del 55 al 73 pujaron con mucha intensidad, la famosa puja por la distribución del ingreso, con el medio de la cual estaba el Estado, ¿no? Y aquí estoy siguiendo una de las ideas de Juan Carlos Torre, al cual ustedes han oído otras veces aquí, ¿no? Acerca de la necesidad de darle importancia a ese escenario, que era el escenario en el cual de un lado estaba la CGT, del otro lado estaban los empresarios, que venían produciendo una situación de inestabilidad y de tensión desde mediados de la década del 60, y para el cual Perón ideó la fórmula del pacto social. Y el pacto social fue uno de los grandes fracasos de Perón, ¿no? Así como el 1 de mayo del 74 él echó de la plaza a Montoneros, el 12 de junio del 74, en su última aparición pública, reunió a los trabajadores y les dijo: ustedes prometieron, ustedes firmaron y no cumplieron. Y yo no vine aquí para eso, y se acabó la época de gritar la vida por Perón, ahora hay que hacer otras cosas, y si no, yo me voy. Se le amenazó con su renuncia, no llegamos a saber qué es lo que hubiera hecho porque se murió poco después, ¿no? Y con esto quiero decir que hay una tendencia en general de las aproximaciones históricas a ese periodo a colocar absolutamente en primer plano, casi en el único plano, la cuestión de las organizaciones armadas, cuando eso debe ser visto en relación con esa otra conflictividad que fue tan característica de los años 70 y 70, que va en paralelo, pero que tiene su propia lógica, que no es tanto la de la violencia como la de la puja corporativa. Si es que las dos cosas se pueden separar, cosa que es imposible, pero es bueno recordar esto del pacto social, que fue la gran esperanza de los que votaron a Perón, ¿no? Que lograra encontrarle la vuelta a ese conflicto. Bueno, nada más. Muy bien, vamos a comenzar con las preguntas. Aquí alguien pregunta, estoy unificando 3 preguntas en realidad. Uno, ¿cuál fue el rol del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, sobre todo en el periodo democrático, es decir, del 73 al 75, y si cuando Perón llega al gobierno y él quiere quitarle el poder a la tendencia, esto incluye a las otras organizaciones armadas que estaban allí, que no respondían al peronismo, y bueno, de alguna manera volver a, si el, digamos, ¿qué podía hacerse con los grupos armados una vez establecida la democracia, donde de pronto lo que se decidió fue eliminar la Cámara Federal? María. Y después, aquí pueden contestar ambos. Primero quería acotar algo a lo que dijo Luis Alberto recién respecto del pacto social y también respecto del mundo en ese momento.
1973, guerra del Yom Kippur, y comienza el tema del petróleo y de la inflación. Eso va a ser un cambio económico muy grande en el mundo y va a afectar de inmediato el pacto social que estaba sobre la base de fijar precios. Por supuesto, se habían anticipado las alzas de precios, pero bueno, eso lo hace crujir ese pacto ya en los primeros meses. Con respecto a la Cámara Especial, hay algo que a mí me impresionaba mucho conversando con personas contemporáneas mías que estuvieron presas. En el año 74, 75 y 73 la gente iba presa. No sería la ideal del sistema, pero iban presos. En el 76 no entraba nadie ya a la cárcel. Es decir, lo que había era prisiones clandestinas o muerte. Es decir, dentro de sus defectos había alguna posibilidad de sobrevivir de otra manera, lo cual es muy importante. En cuanto al ERP, el comportamiento es permanentemente de cuestionar el sistema democrático. La democracia burguesa no le interesa, de manera que lo que quiere es la toma del poder y la teoría foquista, guevarista, de crear un foco, y de ahí la elección de Tucumán por la gran cantidad de gente, por la gran cantidad de proletariado rural, y que se supone como ideal, y ya en los años 73, 74 está preparado todo ese foco, y la guerra va a ser más en el 75, pero durante el gobierno de Isabel. Ya en el 76 Tucumán no tiene importancia, y a fines del 75 el ERP en Monte Chingolo entrega de alguna manera a sus cuadros ya a los más jóvenes, hecho que ha destacado Ricardo Leis en un libro realmente importante, cómo las guerrillas y las organizaciones subversivas reclutaban jóvenes menores de edad para acciones en las cuales debían quizás dar la vida. Es decir, la enorme irresponsabilidad de esa conducta. Y en cuanto a la democracia, no tenían el menor interés en preservarla, sino en armar otro proyecto, una nueva Cuba, y en tiempos de Perón y de gobierno constitucional siguieron actuando. Bueno, no tengo mucho más que agregar que lo que dijo María del ERP, porque básicamente no participó del proceso democrático, y es cierto que Perón, a partir del ataque al cuartel de Azul, en enero del 74, ya quedan como organización guerrillera, ¿cómo? Clandestina, sí. Nunca participó no participaron de las elecciones. Hubo un sector que se escindió, que participó, que es el ERP 22 de agosto. Y después, pero Perón nunca va a poner a Montoneros como organización clandestina. Lo va a hacer Isabel en septiembre del 74. Como de alguna manera mantuvo el vínculo con las figuras públicas de la juventud peronista, obviamente subordinadas por Montoneros. Es interesante también que en todo este proceso que estamos analizando del 70 en adelante, la dirección de Montoneros estaba clandestina por el crimen de Aramburu, pero era una organización de superficie pública que formaba parte del movimiento justicialista, ¿no? Básicamente en el año 72 y 73. Bueno, esto se va rompiendo, se rompe, digámoslo, políticamente con Perón, y legalmente se rompe con otro. Pasan a, es decir, es designado como organización guerrillera por Isabel, y ellos mismos pasan a la clandestinidad 2 días después. Bueno, aquí una pregunta que tiene que ver con el planteo de Marcelo, pero Perón, digamos, y es como una pregunta, ¿Perón hizo todo lo que pudo para obstruir cualquier posibilidad de que tanto Frondizi como Ilia tuvieran éxito? ¿Podría haber colaborado o lo hizo simplemente porque buscaba el camino de retomar el poder? Yo creo que Perón hizo lo que hizo o que haría cualquier dirigente político si tiene su fuerza proscripta. Su fuerza política estaba proscripta y él intentaba que su fuerza política, que le permitieran votar. Simplemente lo que Perón quería, básicamente después del año 58,
era que el pueblo votara y que él tuviera los derechos políticos. Me parece que ese es lo que busca Perón, y se llega en el año 73. Si obviamos, no es que quiso obstaculizar a Frondizi, a Isla, no. Obviamente hizo todas las estrategias políticas para que se restituyera el voto del peronismo en la Argentina en todo este periodo. Bueno, aquí hay una pregunta vinculada a la elección del 73, que es si tuvo una real incidencia el voto a Perón por la izquierda, a partir de la boleta del Frente de Izquierda Popular de Jorge Abelardo Ramos. Yo creo que el Frente de Izquierda Popular, no tengo las cifras, aunque están seguramente, era una agrupación pequeña pero de mucha calidad en cuanto a sus integrantes, que muchos de ellos son escritores, ensayistas, etcétera, profesores conocidos, pero no creo que tuviera una gran importancia numérica. Muy bien. Digamos, claramente el tema de las organizaciones armadas de la guerrilla es un tema que está presente porque estamos yendo más allí, ¿no? Los Montoneros y el ERP, ¿cómo empezaron a ser presos y liberados durante el gobierno durante el gobierno democrático? ¿Y por qué razón, entiendo esto en la pregunta, los dirigentes de estas organizaciones emigraban con facilidad? Emigraban cuando lograban ser liberados. Claro, porque, bueno, ya también la guerrilla sigue accionando. Bueno, el ERP accionó siempre. Con Lanuse y con Perón. Montoneros acciona con Lanuse incluso contra el ejército, incluso después de las elecciones del 11 de marzo. En abril del 73 matan a un coronel en Córdoba. Después Montoneros acciona en su lucha interna con el peronismo, digámoslo. También ellos son víctimas de la AAA, no es que estaban, que la tenían fácil, digámoslo. Estaba la AAA y el Estado parapolicial del gobierno peronista también, ¿no? La AAA va creciendo con Perón y mucho más después de Perón. Al punto que dice después cuando los detienen, porque ya comienza el estado de sitio y las leyes de seguridad en el año 74 y 75, tienen la opción de irse del país. Entonces, pero no pueden volver. Entonces muchos se van del país en ese periodo 74-75, toman esa opción antes de permanecer presos y no pueden volver. Y otros permanecieron presos, que fueron los que se salvaron de ser desaparecidos, porque al ser condenados durante el gobierno de Isabel y estar en Villa Devoto, en la cárcel, la dictadura no los podía secuestrar, habrá habido casos obviamente, no los podía secuestrar de la cárcel para hacerlos desaparecer, pero sí es cierto que a muchos los sacaron durante la dictadura y los interrogaron, los sacaron de la cárcel, los interrogaron, obviamente para dar información o como amenaza. Incluso he hablado con algunos de ellos que estuvieron 2 o 3 días fuera de la cárcel y después volvieron, ¿no? Esto para entender un poco el poder de la dictadura. No quisiera entrar en debate, pero hay una cosa que, con lo que mencionó Luis Alberto, que quizá tenga que decir en esa equiparación entre lo que era la Cámara en lo penal y los juicios en la actualidad de la dictadura militar. Me parece que tenemos una diferencia conceptual de alguna manera, de decir que los juicios de la actualidad están todas las instancias de apelación y el sistema de justicia, se pueden discutir o no, pero están todos los sistemas de apelación en el juicio a los militares de la dictadura. Y en el caso de los juicios del Camarón era expedientes que se hacían en la policía, un juicio oral de un día y sin instancias de apelación.
y obviamente los militares actuales que están en prisión no fueron torturados para dar testimonio. Me parece que es una diferencia que hay que mencionar. Podemos tener puntos de vista distintos, pero yo menciono esas tres situaciones como para mostrar la diferencia entre lo que fue la Cámara en lo penal en el año 72 con el sistema jurídico actual. Yo creo que con respecto a la violencia, aparte del ERP, Montoneros o la Juventud Peronista, permanentemente hubo réplicas y contrarréplicas. Es decir, desde que llega Perón hasta, bueno, en el primer mes del gobierno de Isabel, la muerte de Monroy, por ejemplo, o la muerte de Kreisenburg, el director del diario El Día, muestran una permanente asedio de unos y otros. Ezeiza significa venganzas, no solamente Rucci, es decir, si uno lee los diarios de la época, ve que todas las semanas muere o un dirigente sindical de la ortodoxia sindical, o un dirigente de la izquierda sindical, o un dirigente estudiantil de izquierda, o uno de derecha. Es una seguidilla de muertes, muchas de ellas olvidadas, o en su mayoría dejadas de lado, y solamente se habla de la AAA. Lo otro también sigue. Sí, en una confirmación de una afirmación que hizo María Sáenz Quesada, yo tuve la oportunidad de hablar con alguien que estuvo con Perón 2 días antes de su muerte, respecto de la lucidez de Perón, que era su secretario legal y técnico Gustavo Caraballo, a quien Perón le pide el 29 de junio que active el mecanismo para nombrar a Balbín en la Corte Suprema, a ver si llegamos a tiempo, lo hacemos presidente y puede llegar a ser mi sucesor. Dicho con estas palabras, lo hemos grabado, y que cuando él arma los instrumentos jurídicos para que lo firme Perón, ya sí Perón no estaba en conciencia para firmarlos, ¿no? Es decir, como que Perón tuvo hasta el último momento conciencia de la situación, ¿no? Porque, digamos, yo creo que el argumento de la celeridad de Perón fue también justificatorio, ¿no?, de algunas cuestiones. Y acá tenemos una pregunta que es interesante, muy interesante, porque, digamos, coincidiendo con Marcelo Larraqui, ¿no?, digamos, esa convivencia entre la izquierda y la derecha peronista era imposible. Y la pregunta es si previamente al asesinato de Aramburu en Perón estaba esa suerte de búsqueda de equilibrio entre esa nueva izquierda que no era originaria del peronismo y sí la derecha, y cuando él alaba, como bien leíste, el asesinato de Aramburu, no ya cortó puentes posibles para esa convivencia entre la izquierda y la derecha, o si eso ya es posterior y Perón es consciente cuando llega al poder y se encuentra con esa guerra interna del peronismo. Sí, me parece que Perón le da un uso táctico a la guerrilla, a Montoneros, para, digámoslo en términos políticos más rústicos, apretar a las Fuerzas Armadas, como diciendo, si no permiten mi regreso, van a tener esto, ¿no? Este es el uso que le da Perón a la guerrilla al no deslegitimar la acción guerrillera. Lo decía, la violencia permanentemente, la violencia en manos del pueblo no es violencia, así, todas estas referencias verbales que hacía en favor de la violencia. Después Perón en ningún momento condenaba las acciones de los montoneros, previo al periodo del año 70, de las elecciones del 73. Entonces, ahí la pregunta no es que él estaba buscando una convivencia entre gremios y la izquierda peronista. Los gremios a Perón para el regreso le sirven muy poco, porque no tienen capacidad de movilización y porque los gremios venían de una etapa de Bandor que habían enfrentado a Perón. El primero que de alguna manera se desprende es Rucci, pero la UOM también negociaba con la NUCE,
y tenían reticencias a apoyar a Perón, al regreso de Perón, porque veían a un Perón con el socialismo nacional, con la idea del socialismo nacional, esta nueva idea de doctrina peronista, y veían que Perón apoyaba a esta nueva estrella del movimiento que era la juventud, y que ellos ya en el 72 esto ya lo ven los gremios. No estamos hablando ahora de que Perón bendice a los gremios antes del 73. Perón lo va a realizar inmediatamente después del 11 de marzo, pero como mencioné, en esta agitada campaña electoral y muy corta, Perón, la elección de Cámpora ya es un guiño a la izquierda peronista. Es indelegable esto. El eco del movimiento está en Cámpora. Sí. Hay una pregunta para aclararlo. ¿Cámpora ya es hombre de la izquierda peronista antes de la elección, durante la campaña electoral, o se hace de la izquierda peronista durante la campaña porque la izquierda lo apoya? Pregunta con maldad, discúlpeme. No, Cámpora es un conservador, así que no es un hombre de izquierda. La tendencia revolucionaria se apropia de Cámpora porque Cámpora entiende que Perón le dio lugar a la izquierda para desgastar a las Fuerzas Armadas y ve la organización de la Juventud Peronista a través de Galimberti tiene miles de cuadros que movilizan en todo el país. Paladino lo único que movilizaba era el Torino, perdón que lo diga, que era el delegado. Entonces los gremios no se movían en favor de el regreso de Perón. Y entonces cuando Montoneros lanza la campaña Lucha y Vuelve, empieza la movilización en junio del 72. Claro, lo que Montoneros después no entiende que Lucha y Vuelve vuelve Perón, no vuelve Montoneros. Esto también es la apropiación que hace Montoneros del propio Perón. Pero la campaña de movilización para el regreso de Perón la hace la izquierda, Juventud Peronista, y Montoneros obviamente, y es también con el pedido de liberación de presos políticos que lo empieza a poner Cámpora como consigna de campaña. Entonces Cámpora juega en sintonía como juega Perón en ese momento, que es apoyar la tendencia revolucionaria. Después, bueno, vienen todas las fisuras y las tensiones que se van dando en el gabinete, porque Montoneros, esta famosa frase que le dice Cámpora a Montoneros, muchachos se están sobreestimando porque le dan toda la lista del gabinete, de lo que quieren, secretario, entonces lo voy a hablar con Perón, y a partir del 11 de marzo, para Perón, termina Cámpora y termina Montoneros, como diciendo, bueno, ahora el jefe voy a ser yo, vamos a ver cómo es la dinámica de este proceso y cómo se da el retorno, pero digo, como dije antes, Perón vuelve con la izquierda peronista y después quiere gobernar con los gremios. Sí, claro. Yo en el caso del, digamos, el cambio en Cámpora que lo vuelve tan poco confiable para Perón es el efecto hijos, que tiene mucha importancia en la historia, en presidentes, en políticos, la fuerza de los jóvenes que están cerca y que están en una actitud distinta. Los hijos de Cámpora estaban próximos a la tendencia. Y lo mismo pasaba con Tayana. Peronistas que eran de la vieja guardia peronista sienten el efecto de los jóvenes y lo podemos reflexionar sobre muchos hijos y muchos presidentes. Muy interesante, muy bien. Ahora vamos a entrar en algunas preguntas que vinculan la historia con el presente. Vamos a tratar de hacerlo moderadamente, pero hay una pregunta sencillísima que cuando se le hacen a un historiador es fácil, porque aquí preguntan, ¿podrían ustedes definir al peronismo y al camporismo? Es una pregunta sencilla, así que María, te cedo el micrófono. Yo creo que el camporismo, tomado por la Cámpora, ¿no es cierto?, porque eso es lo que está presente en todos nosotros, es una visión que se tiene desde jóvenes que no tuvieron participación en esos años de lo que fue Cámpora. Cámpora fueron unas pocas semanas de gobierno como representante de Perón, que él se dio cuenta porque renunció sin ninguna protesta, pero los que lo rodeaban lo convirtieron en símbolo, y la mala historiografía y la memoria histórica que es tan conflictiva con la historia, hicieron otra cosa de Cámpora.
Es decir, yo cuando era chica, mi familia era antiperonista y decían siempre, ¿qué hora es, general? La hora que usted quiera. Es decir, eso se lo atribuye a Cámpora. Siempre fue una buena persona Cámpora, pero indudablemente se lo magnificó de una manera como el representante de un momento ideal para los jóvenes setentistas, esos 2 meses en que pareció que habían llegado a tocar el cielo, o tomado el cielo por asalto, lo que fuere. Fueron 2 meses idealizados fuertemente y la campaña electoral también quedó en la memoria colectiva de ese sector, y a través de infinidad de sistemas educativos, libros, etcétera, memorias, eso se transmitió hasta estos jóvenes camporistas de hoy, ¿no es cierto? Que dicen, somos los pibes de la liberación, una cosa un poco antigua, los años 70. Bueno, yo pienso un poco parecido, porque creo que el camporismo es un ex post facto, digamos, es un invento de época, porque lo que uno le tiene que valorar a Cámpora, Cámpora, no la Cámpora, sino Cámpora persona, digamos, al dirigente, es haber conducido la campaña muy difícil frente a las Fuerzas Armadas, que incluso en febrero del 73 se estaba hablando de la proscripción del Frejuli, porque las Fuerzas Armadas se dan cuenta que van a ganar, que ellos tampoco pudieron presentar un candidato, como pensaba en el proyecto electoral original. Los militares no tuvieron un candidato competitivo. Entonces se dan cuenta que está volviendo el peronismo. E incluso en febrero, antes de las elecciones, están puestas en duda. Incluso le dicen que firmen, Lanuse, que firmen 5 puntos, que no van a tocar esto ni lo otro. Entonces, Cámpora banca de alguna manera ese proceso con un Perón en ausencia, que va desde diciembre hasta el 11 de marzo y gana con el 50%, 49 monedas. Entonces digo, y ese es el valor de Cámpora en nombre de Perón, obviamente, ¿no? Cámpora al gobierno, Perón al poder. Lo que sucede es que no se sabía qué iba a pasar con las Fuerzas Armadas, con la guerrilla, con el gobierno, no se sabía. Yo se lo pregunté a Rigui justamente el año pasado, antes de que falleciera. No, sí, Cámpora ganaba, tenía que haber sido presidente por 6 años, ¿no? O 4. 4 años, claro, por 4 años. Pero no estaba, es decir, yo creo que 6, ¿no? 4. Bueno, No. Por fin un debate fuerte. Sí. Las Fuerzas Armadas imponen en 1972 un estatuto electoral que manda todos los mandatos a 4 años, manda elección directa, senadores 3 por distrito, y hace una serie de modificaciones, y ahí es muy buena la aclaración porque Cámpora inicia el periodo del 25 de mayo del 73 y la elección de septiembre es para completar el mandato de Cámpora, el mandato del 25 de mayo, es decir, el mandato, las elecciones para reemplazar a Isabelita, había una reelección permitida, era un estatuto que estaba supraconstitucionalmente, pero sin una convención constituyente, y las elecciones estaban convocadas para noviembre del 76. Es decir, que el golpe de Estado es 6 meses, 7 meses antes de la elección, y de alguna manera había un consenso en la clase política, donde uno tiene que recordar la frase de Balbín, no tengo soluciones que ofrecer. Ningún partido había iniciado el proceso interno para elegir sus candidatos para la elección de noviembre, ¿no? Con lo cual, digamos, hay toda una responsabilidad allí, pero el mandato de Cámpora era por 4 años y en una circunstancia donde también muestra el poder de los militares que pudieron imponer el estatuto, y la Hora del Pueblo aceptó ese estatuto como válido, ¿no? Que no se cuestionó en todo el periodo democrático. En esos 3 años a nadie se le ocurrió disputar ese tema. Lo que pasa es que también dentro del grupo militar había destacados dirigentes políticos del futuro que intervinieron en varias reformas constitucionales.
Y la frase de Balbín, hay 5 minutos antes de la muerte, etcétera, se refería a aguantar, a llegar, aunque sean muletas, al proceso constitucional. Bueno, despedimos a María Sáenz Quesada. Vuelvo a destacar que a la salida se van a encontrar con una mesa en la cual están los libros de María para que ustedes puedan comprarlos. La biografía de Sáenz Peña es el libro manual para entender el proceso de la última etapa conservadora. Así que bueno, seguimos aquí con la... Perdón que te interrumpí, pero estábamos en eso. No, simplemente para completar la idea, cuando estaba hablando de Cámpora, cuando Cámpora llega al poder, me parece que lo prioritario para el peronismo ahí fue terminar con la proscripción y con las Fuerzas Armadas. Era la idea general, y que Perón estaba proscripto, no podía participar, y Cámpora sostuvo todo el proceso electoral con las Fuerzas Armadas en la nuca. Y la transición también fue trabajosa, una reunión de Cámpora, de los militares en la casa de Cámpora, entonces, eso creo que es el valor de Cámpora. Y después Cámpora renuncia rápidamente, desde la primera estocada de López Rega y de Isabel, porque también Perón le dice, cuando López Rega le dice en la casa, mirá que Perón quiere, que yo, Cámpora sube a Perón. Y le dice, Perón, general, le dice, sube al primer piso en Gaspar Campos, le dice, general, ¿usted quiere que renuncie? Y digo, bueno, si usted, punto. Así que termina siendo leal a Perón, porque no tiene una ambición política, porque él entiende que el voto era de Perón. Él sostuvo el proceso electoral y como un colchón y una especie de espacio de mediación entre el enfrentamiento directo que era entre Perón y las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, cuando Perón es electo, ya las Fuerzas Armadas obviamente no están en el poder. Ahora, esta idea de tener a Cámpora, no sé cómo, en la actualidad, ¿cómo qué sería? La liberación, etcétera. Más que de Cámpora, el discurso del 73, el discurso del peronismo del 73, del peronismo de la victoria, era eso. Lo que pasa es que se busca una referencia, bueno, en quien lo llevó adelante electoralmente, que era Cámpora, pero que todos conocemos de su carácter incluso nacionalista y conservador, y que es un hombre que acompaña la época, elegido por Perón, como el hombre que le puede ser leal, que iba a poder tener un control mucho más que el que podía ser el de Cafiero y los gremios, ¿no? Una aclaración importante, el estatuto provisional que ponen los militares en el 72 incluía el balotaje, que era la novedad institucional, sí. Por eso Balbín se retira, lo cual constituye un extraordinario récord argentino también. Es el único país en la historia que 2 veces 2 candidatos se retiraron de un balotaje, ¿no? Sí. Bueno, uno ganando. Y en uno ganando, lo cual es más meritorio incluso, ¿no? Bueno, ahora, como ya se acaba nuestro tiempo, y María se fue porque sabía que venía esta pregunta. Porque, digamos, viendo esta resolución de los conflictos internos del peronismo, la pregunta que aquí se hace, ¿no?, es si a la luz de la historia podemos ver un próximo enfrentamiento entre lo que sería el sector peronista y el sector camporista del Frente para Todos, pero no estás obligado a responder, pero supongo que te va a gustar dar tu opinión al respecto. Sí, no tengo el horóscopo, pero me parece que ese tipo de visión apocalíptica no es conducente, ¿no? Si llega un nuevo poder, no sabemos cómo va a ser. No creo mucho es muy distinto, es decir, si se plantea un espacio de similitud política entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández y Perón y Cámpora, las diferencias del contexto político son muy importantes. Perón estaba proscripto, no podía participar, Cristina Fernández sí. En
estamos en una democracia, antes había una dictadura militar. Sí, mi impresión es que nadie que llega al poder, es muy difícil gobernar siendo una marioneta, ¿no? No conozco casos en la historia argentina que uno diga, bueno, el presidente es dentro del proceso político moderno, ¿no? El presidente es pero en realidad está siendo comandado por el doble comando. No existió ni siquiera entre Kirchner y su esposa, pese a las acusaciones, etcétera. No, mi impresión es que lo que hay que entender, esta idea de peregrina, decir, bueno, vamos a terminar con el peronismo, es no entender un poco el escenario político y es cebarse un poco con uno. El peronismo es flujo y reflujo. Entonces, cuando el peronismo se une, es muy difícil de vencerlo. Un peronismo desunido es muy fácil de vencerlo. Me parece que la astucia política de Cristina Kirchner fue correrse 5 centímetros del escenario y tratar de que con ese corrimiento el peronismo se uniera. Esa fue su astucia. En el caso de Macri, que tenía mucha imagen negativa y voto en contra, no tuvo esa astucia y pensaba que con el apoyo de Vidal y Rodríguez Larreta y Córdoba y de Santa Fe iba a poder como aguantar la parada y mantenerse como una especie de presidente blindado, digamos, un candidato blindado por pesos electorales fuertes, como digo, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que, bueno, me parece que fue mucho más astuta Cristina Kirchner al correrse 5 centímetros que Macri al ponerse en el centro de la escena y bueno, ahí está el resultado. Bueno, si les parece bien, hacemos como siempre un resumen de todo lo escuchado. Hemos hablado hoy del año 73, donde hubo 2 elecciones presidenciales, caso único en la historia argentina. Nos contaba María Sáenz Quesada que dio fin esto a 17 años de proscripción, que los regresos de Perón podemos dividirlos en 2 y es interesante desde la perspectiva, uno pacífico dominado por los militares, uno belicoso dominado por el propio peronismo, que es el episodio de Seiza. El descubrimiento en el 73 del Congreso como el lugar de los acuerdos políticos. Cámpora nace como un hombre confiable, pero Perón lo termina advirtiendo como un adversario y termina más cercano a la fidelidad de Solano Lima y se produce este enfrentamiento que podemos caracterizar como la Juventud Peronista hablando de liberación y las 62 organizaciones de restauración del peronismo. Perón, y en esto coincide con lo que nos dijo Marcelo Larraqui, Perón se ofrece como un hombre de paz, eso lo decía Marcelo, como instrumentado a través de la hora de los pueblos, la hora del pueblo, es decir, la articulación de los partidos políticos, el pacto social en ambos casos. Perón hace un gabinete, le propone a Cámpora un gabinete que tiene la pluralidad del peronismo incorporada. Rigui y Puig respondían a Cámpora, mientras el resto eran sugerencias de Perón. Y en el caso de lo que decía Marcelo, se incorpora la guerrilla, que es condenada por Perón rápidamente. La discusión sobre la senilidad o no de Perón, dada por Tayana, que sostenía que Perón no estaba consciente de lo que ocurría, Cosio y Seara sí lo hacen, y un detalle interesante de lo que dijo María Sáenz Quesada, que tiene que ver con la fidelidad de Osinde, que quedó como un personaje negro de la historia, pero que si uno lo mira en toda la perspectiva, era un hombre de Perón. La división de la Iglesia, que es un tema muy potente, que aún, como dato de investigación, la Iglesia no publica y no son accesibles las actas de las reuniones del episcopado desde el año 46 al año 83, al año 81, perdón. Nosotros hemos pedido y no se conceden, donde queda claro el enfrentamiento entre estos dos sectores. Después tenemos un detalle que Marcelo destacó importante, que es que el 73 es la 6ª elección sin proscripciones de ningún tipo.
hay 4 actores fundamentalmente al iniciar este proceso, que son Perón, las Fuerzas Armadas, el sindicalismo, que se tiene que resignificar sin el Estado y va adquiriendo una identidad propia, las guerrillas, las distintas etapas del exilio de Perón, que pasa a ser el tirano prófugo al gran apoyo de Frondizi, después el debate entre azules y colorados que Perón mira desde afuera y que termina también en un enfrentamiento relativamente parecido entre Perón y Bandor, y la UCR cómo va variando de una unidad monolítica de apoyo a la Revolución Libertadora, en 2 años se dividen y da lugar a una decena de partidos posteriores hasta hoy. 1970, la muerte de Aramburu marca un cambio muy fuerte en Perón, porque Perón legitima el asesinato de Aramburu. No sé si se le aplicaría el teorema de Baglini, que la responsabilidad de las declaraciones tiene que ver con la cercanía con el poder, pero Perón, digamos, no lo auspicia, pero lo avala posteriormente, y, digamos, cómo Lanusse y Perón se convierten en 2 contendientes que parecen tener una cierta fuerza, digamos, comparativa, pero que Lanusse la pierde con el fusilamiento en Trelew de 1972, donde queda deslegitimado el gobierno militar para proponer una salida política en el tema. La aparición de el proceso de cómo fue la amnistía, o sea, la amnistía fue la legalización de algo producido 2 días antes. No, cuando se habla de la amnistía, en realidad el sistema político fue desbordado por el sistema, digamos, de presión popular, de facto, ¿sí? Y como ya en el 73 el ejército o las Fuerzas Armadas tienen un bando claramente antiperonista que ve el proceso sin ninguna esperanza, y un sector properonista que intenta, incluso Carcáneo, que intentan una receptividad para con eso, pero que claramente no se produce, y ahí, bueno, aparece la figura de Videla, que no satisfacía ni a unos ni a otros, y sin embargo termina encabezando durante 5 años, según el propio Videla le ha dicho a Reato, cuando ya sabe que el golpe viene y que él iba a estar en el golpe, le pide el retiro a Isabel, y Isabel le habría dicho el 10 de octubre de 1975, quédese usted que los que vienen son peores. Y digamos, es una lástima, lo marcó María, seguramente lo comparte Marcelo, sin duda Luis Alberto, que nunca haya hablado Isabelita con un historiador, es algo que yo creo que Dios la mantiene viva por eso, para que acepte hablar con un historiador y nos cuente algunos detalles. Le doy la palabra a Luis Alberto. Bueno, damos por terminado este encuentro.